la primera noticia que tengo que decirles es que no es muy buena y que mayormente es un estudio viejo, pero no, por ahora se sigue resistiendo el problema. Y la mitad de veces en el paciente crítico estamos utilizando innecesariamente, inapropiadamente y de manera subóptima los antibióticos, ¿sí? Ya les decía que esto es lo que vio Vincent en 2009, pero hoy por hoy sigue pasando desgraciadamente lo mismo. Entonces, ¿qué estrategia vamos a charlar en estos 20 minutos? Las estrategias para mejorar este problema. Sí, él vio que de 14.000 pacientes, la mitad está infectada. Nosotros tenemos un sesgo porque somos un hospital de infecciosas, pero sabemos que los pacientes críticos, una gran proporción va a venir mucho séptico, con sepsis, y va a necesitar antimicrobianos. Y igualmente, de este porcentaje, un 70% usaba antibióticos. ¿Sí? La siguiente, esto es un problema, porque, por supuesto, perpetúa, genera resistencia y vamos a tener gérmenes multiresistentes que, como lo dijo alguno de los colegas antes, después no vamos a tener cómo tratarlos, ¿sí? Entonces, nosotros en el paciente crítico el desafío es, por supuesto, tenemos que tratarlo rápidamente, no podemos esperar la microbiología, tenemos que hacer un tratamiento empírico. De ese tratamiento empírico tenemos que tener siempre en cuenta varias cosas. Uno es la epidemiología local, ¿sí? Otro es el foco infeccioso. Nosotros sabemos que, aunque sepamos que tiene una neumonía, tenemos que saber entonces si ese antibiótico que nosotros vamos a usar va a tener buena penetrancia y buena acción en el sitio de biofase. ¿Qué gérmenes involucrados estoy yo pensando que voy a tratar? Y para eso también tengo que pensar en los factores del huésped. Si es un huésped, si es un inmunocompetente, si viene una residencia o una institución cerrada, si usó previamente antibióticos, si es un inmunocomprometido, si tiene una hospitalización reciente y si tiene, por supuesto, utilización de dispositivos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias grandes desde siempre que sabemos que tenemos que utilizar en estos pacientes y que está estudiado hasta hoy por hoy desde ya hace muchos años? La primera es la de escalar, que también un poquito ya lo vimos en las charlas previas, que sería como el ajustar al mínimo tratamiento indispensable. Viene el paciente y hoy por hoy todavía lo hacemos, incluso cuando tenemos un paciente crítico internado, intercurre con una infección, vancomicina, pirometecolistin, y después, rápidamente, nosotros tenemos que tener alguna estrategia para empezar a escalar ese tratamiento que pusimos, batallón de ingreso. El acortamiento de la interrupción del antibiótico, ¿sí? Y está la actividad del seguimiento con los biomarcadores, y la utilización de los modelos PKPD, que también se está estudiando hace bastantes años en el paciente crítico, para lo cual voy a tener en cuenta todas las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas. Sí, el siguiente. Entonces, si tengo factores que facilitan la descalada o el gestionamiento del tratamiento, es mucho más simple, digamos, un paciente que está con una terapia inicial empírica apropiada, un paciente que, si yo respeto las guías, si tengo un equipo multidisciplinario, si tengo un laboratorio que responda rápidamente, si tengo una baja severidad de enfermedad basada al momento de escalar, el paciente va mejorando, si tengo unos biomarcadores que me ayudan, entonces por ahí en un día 5 yo puedo, o antes incluso, puedo empezar a descalar. Y si tengo antes la microbiología y el paciente está mejor, por supuesto que lo descalo antes. ¿Y qué factores son los que dificultan? El aislar los microorganismos multiresistentes, si tengo infecciones por más de un germen, y si tengo, bueno, que ya lo vimos antes, las intraabdominales. La siguiente. Entonces, tendría que pensarlo en más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo el inicio de la terapia antibiótica que ya elegí para determinado foco, para determinar con mi epidemiología, yo tengo que conocer bien mi flora y mi habitual, digamos, que tengo en la unidad de terapia intensiva, y tengo el estudio microbiológico según el informe y la susceptibilidad. Entonces, yo con los biomarcadores, ¿sí? Con resultados positivos, y al paciente mejorado, con antibióticos, yo puedo, con sensibilidad, puedo descalar y puedo suspender en 7 a 10 días o incluso antes, ¿no es cierto? O descalar y ajustar a ese, vamos a ver en la próxima diapositiva que viene un ratito, que las terapias se han acortado notablemente. Ahora, el problema lo tengo cuando no responde o cuando ese paciente sigue grave, sigue con una situación clínica complicada. Tengo que entonces revisar las dosis, ver el monitoreo, ver considerar causas infecciosas, focos no drenados, ¿sí?
y considerar sobreinfección. La siguiente. Entonces, esto, bueno, también era lo que les estaba diciendo, digamos, los resultados clínicos que son equivalentes, pero ven cómo han bajado, y esto no es nuevo, no es de ahora, incluso han bajado, o sea, no es de estos años, pero las terapias para lo que antes tratábamos con 14 días, ahora una neumonía grave, 5 o 7 días, si el paciente mejora, si el paciente clínicamente lo seguimos estadiando, lo vamos a cortar. La siguiente. La tercera, entonces, estrategia para optimizar el uso de antimicrobianos sería la utilización de los modelos PKPD. Y acá nos tenemos que meter un poquito en la farmacología digamos, de la parte de la charla, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo voy a utilizar? Y para predecir la eficacia clínica y bacteriológica del antibiótico y para definir estrategia de dosificación personalizada. Esto de la dosis estándar, el tratamiento estándar, por supuesto, ya no debería desterrarse, deberían utilizarse. En un paciente crítico deberíamos, más aún un paciente con fallo multiorgánico, un paciente que ya vamos a ver con una situación complicada renal, mondializando más, debería ser una terapia personalizada, ¿sí? Individual y personalizada. Es posible, dice el estudio, que la mayoría de los pacientes críticamente enfermos tenga menor exposición al antibiótico cuando se utiliza una dosis estándar. O sea, la misma dosis para todos no va más. La siguiente. Entonces, un poquito, a grosso modo, vemos la absorción en el paciente crítico casi no la usamos. Recordamos que la mucosa endovenosa, la parenteral, pero las fases que más se van a alterar, ¿sí? En cuanto al paciente crítico va a ser la distribución y la eliminación. Y si yo tengo en cuenta, se acuerdan un poquito de farmacología, la distribución, que era lo que más voy a tener en cuenta, el volumen de distribución, ¿sí? Que va a estar ya de por sí aumentado en el paciente crítico. ¿Por qué? Porque es un paciente expandido, con aumento de la permeabilidad, séptico, con aumento del tercer espacio, con muchos edemas, ¿sí? Entonces todo esto va a estar aumentado independientemente de la naturaleza del fármaco que yo le esté dando, que sea de bajo o alto volumen de distribución. Y la otra fase que se va a alterar es la eliminación. Esta eliminación va a tener implicancia mucho en fármacos que se eliminan por vía renal, voy a tener que ajustarlos o no, ya vamos a ver en insuficiencias renales, y también van a haber cambio de dosis en lo que es la unión interfiltrante, que me voy a meter eso porque me da después. Bien, la siguiente. Bueno, esto es a grosso modo más o menos que estábamos hablando, digamos un paciente que está con un paciente crítico con fallo o no fallo y con soporte, vemos cómo los volúmenes de distribución en general aumentan más de lo que yo estoy pensando, ya de base va a estar. El paciente que no tiene fallo multiorgánico no tiene cambio en su volumen de distribución ni en el clearance, ¿sí? Y entonces la concentración en plasma sería la habitual, pero aquí ya ven que van aumentando, acá van disminuye, porque claro, yo en la primera fase de la reanimación expando, reanimo, aumento los volúmenes y probablemente esa dosis de ese fármaco con ese volumen de distribución alto sea insuficiente o sea subóptima, ¿sí? Entonces, lo mismo puede llegar a suceder cuando tengo alguna situación de o ECMO o terapias de soporte renal continuas o extendidas. Sí, la siguiente. Entonces tenemos que entender un poquito también cuáles son estos antibióticos, porque el comportamiento, o sea, el volumen de distribución y la distribución en sí, qué factores farmacológicos voy a tener en cuenta, en lo que son las cargas aniónicas y la solubilidad en el agua, si es hidrofílico o lipofílico, y la unión a proteínas. Eso es lo más grande que se va a modificar también en el paciente crítico, que además viene hipoalbuminémico, y genera ese catabolismo en los primeros días que hace que se altere aún más todo esto. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos hidrofílicos? Los beta-lactámicos por excelencia, sus derivados penicilina, cefalosporina, la vancomicina, los aminoglucósidos, las polimixinas. Estos antibióticos hidrofílicos tienen un BD pequeño, tienen poca difusión de las membranas, donde se quedan en ese lugar, son inactivos frente a patógenos intracelulares y tienen eliminación renal sin cambios. En cambio, los lipofílicos, por excelencia las fluoroquinolonas, las macrólidas, las tetraciclinas, la rifampicina, la tigecyclina, tienen un PD más grande,
¿sí? Tienen libre difusión de las membranas, tienen actividad frente a patógenos intracelulares y se metabolizan principalmente por el hígado, ¿sí? La siguiente. Entonces, para entrar en el modelo PKPD, lo que farmacológicamente tenemos que entender es que si hablamos de los parámetros farmacocinéticos, tenemos que recordar que la Cmax es la concentración más alta del medicamento que va a tener el pico, digamos, en la sangre, y la vida media, que es el momento en que el medicamento disminuye a la mitad su concentración, la concentración mínima, que es la concentración más baja del medicamento en sangre, y el área bajo la curva. El área bajo la curva es toda el área, digamos, en donde lo que se mide, en donde el fármaco, lo que le provoca el fármaco al organismo, digamos, ¿sí? Y este es el área de exposición general al fármaco, en este caso, al antimicrobiano. Y lo de los parámetros farmacodinámicos, lo que tenemos que tener es la SIM. Bueno, está en la curva clásica de farmacología, de farmacodinámica dosis-respuesta, en donde teníamos la dosis 50 y la curva de respuesta concentración. La siguiente. Entonces, tenemos básicamente tres modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, para entender los que son concentración dependiente, en donde primariamente los más estudiados, los estudios que se hablan de los aminoglucósidos, bueno, son los que más estudiados tenemos, más evidencia tenemos, con la vancomicina, con los beta-lactámicos, pero concentración dependiente, es decir, que lo que va a primar es la Cmax sobre la SIM. La SIM es la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Recordemos esta, si alguien me entiende me dice, es concentración-tiempo, entonces Cmax, área bajo la curva, concentración inhibitoria mínima. Bien, entonces el primer modelo va a ser la concentración dependiente, donde vamos a ver que están los aminoglucósidos, el metronidazol, las cloroquinolonas, la daptomicina, las polimixinas. Esto tiene mucha importancia porque nos va a vamos a entender en el paciente crítico cómo tenemos que hacer esa terapia individualizada y cómo tenemos que administrarlo, que no es la dosis estándar o la minimización estándar que hacíamos con los otros pacientes. El otro modelo es el modelo entonces mixto. El otro modelo que voy a explicar ahora es el tiempo dependiente, en donde el tiempo son antibióticos metalactámicos, macrólidos, minesolitos, fomicina, en donde el tiempo tiene que permanecer mayor del 50% por encima de la SIM. Entonces yo ahí veo que la actividad bactericida es real, es importante. Y el modelo mixto, que es el modelo del área bajo la curva en 24 horas sobre la SIM, ¿sí? En donde está la vancomicina, las cloroquinolonas también, comparten con el modelo mixto, la vancomicina, la TIGE, las clinda y las tetraciclinas. La siguiente. Si hablamos entonces, ¿cómo podemos llegar a aplicar y la primera aproximación para aplicar el modelo farmacocinético farmacodinámico? Y es, nosotros les dije que la vida media, digamos, ¿cuándo tenía estabilidad de farmacología básica? ¿Cuándo teníamos estabilidad de la droga? Pues llegamos a las 4 vidas medias. Imagínate esperar 4 vidas medias, no en nuestro paciente crítico, que sabemos que la primera hora es la hora de oro, ¿no es cierto? No hay manera. Entonces tenemos que usar dosis de carga. Que salteamos 1, 2, 3, 4 vidas medias, la dosis de carga, para llegar a la estabilidad rápidamente. Bien, entonces, por supuesto, esta dosis de carga no se va a ajustar, es una dosis única, y si tengo fallo renal tampoco la voy a ajustar, ¿sí? Entonces, esta es la dosis, y vamos después, hay unas tablitas que traje también para decirle, bueno, qué antibiótico, cuál es la dosis de carga, y cómo la vamos a modificar dependiendo de la situación especial que tenga. La siguiente. Entonces, si yo me centro en el primer modelo, que es el modelo de concentración dependiente, y vamos a ver que, entonces habíamos hablado que la Cmax sobre la SIM va a otorgarme actividad bactericida cuando esa Cmax esté por encima de 8 a 10 veces de la SIM. Yo entonces voy a decir que ese antibiótico está, digamos, en un modelo de concentración dependiente y está actuando con actividad bactericida, ¿sí? Entonces, el prototipo y el más estudiado son los aminoglucósidos. La dosis de carga ven que es realmente alta, 25 a 30, la dosis de mantenimiento 15 a 30. Entonces, en el paciente crítico siempre se aconseja la medición, siempre el monitoreo, cuando se pueda, monitoreo plasmático de la droga. La gentamicina no utiliza dosis de carga.
la dosis de mantenimiento es 7 miligramos kilo y el dosaje sérico de 20 a 30. Entonces, única dosis, porque son Cmax, ¿sí? Son modelos de concentración dependiente, única dosis alcanza en los aminoglucósidos para lograr los Cmax, ¿sí? Maximiza la actividad bactericida, minimiza en este caso los efectos adversos como son oto y nefrotóxicos y a su vez también tiene en los aminoglucósidos efecto postantibiótico, que sería como el efecto residual para inhibir el crecimiento o el recrecimiento bacteriano una vez que está por debajo de la cima. Sí, el siguiente modelo sería el modelo de tiempo dependiente, como el prototipo traje los betalactámicos, ¿no es cierto? Que acá tenemos el mismo dibujito, pero para lo que es tiempo dependiente vemos que cuando está encima, entonces en el 50% del tiempo de la CIM, tenemos la actividad bactericida, ¿sí? La diferencia es, el objetivo de la terapia es conseguir una larga exposición en el tiempo del antibiótico. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago prolongando las infusiones, ¿sí? Entonces, en betalactámico, con la infusión continua, en 3 a 4 horas, mayor probabilidad de lograr este objetivo farmacocinético y farmacodinámico en pacientes clínicos. ¿Ven? Acá los 3 gráficos, esto es en bolo, con una CIM que no es alta, en otros pacientes en general la CIM es más alta, en los pacientes críticos, en los gérmenes más resistentes, digamos, en los CIM alta, mirad cómo cambia, entonces en bolo, y mirad cómo cambia la infusión continua. Yo mantengo entonces la dosis, la actividad bactericida con la dosis en el tiempo por encima del 40%, hasta el 50%. Algunas dosis de carga y las dosis de mantenimiento de algunos betalactámicos, después pipertazos, cefepime, meropenem, ¿sí? Sí, la siguiente. Y el tercer modelo, que es el modelo mixto, ¿sí? El modelo de área bajo la curva, por ejemplo, sobre la CIM, en donde yo voy a tener, como para un prototipo tal que la vancomicina, ¿no es cierto? Uno busca el área bajo la curva sobre la CIM mayor, idealmente mayor o igual a 400, entre 400 a 600. Después tenemos otros ejemplos como el linezolid, las tetraciclinas, la trigiciclina, ¿sí? Para la vancomicina, por supuesto, la dosis de carga. Nosotros en nuestros servicios hacemos infusión continua. La realidad es que no está tampoco demostrado versus a la estándar que mejor que haya una diferencia, digamos, subjetiva, pero nosotros acá hacemos dosis de carga, obviamente con dosis continua y en lo posible dosaje sérico, ¿no es cierto? Bueno, sí, por supuesto, si es dosis continua, se hace el dosaje, se saca la muestra independientemente, no se tiene en cuenta pico y valle. Si uno lo hace todavía a dosis intermitente, obviamente lo hacemos en el valle. Estas son las dosis de carga y después voy a aclarar lo de los pesos porque va a definir si es obeso o peso crítico, ¿no es cierto? Dos palabritas de eso. Entonces, dosis de carga, dosis de mantenimiento y monitoreo en el valle si es por intermitente. La siguiente, a ver qué viene, pasamos al ajuste del modelo farmacocinético, farmacodinámico en insuficiencia renal. En insuficiencia renal sabemos que la lesión renal aguda con terapia de reemplazo renal en el paciente crítico es el paciente con más probabilidad de morir que tiene en fallo de orden, más que el respiratorio con ventilación con distrés, más que el séptico con inotrópico, bueno, con fallo hemodinámico. Sí, el riñón con terapia de reemplazo renal el sistema se muere. ¿Y por qué? Porque, primero porque existe esta conversación distante del riñón con todos los órganos que se está viendo cada vez más. También porque se llega muchas veces tarde, porque no tenemos los biomarcadores a disposición y no podemos llegar a la parte de la injuria o del estrés o de la injuria subclínica, muchas veces a diagnosticarla. Y otras veces porque les damos dosis subóptima de antibióticos. Es decir, las terapias continuas son 8 o 9 distintas en un mismo paciente y uno puede tener determinadas infiltraciones, un litro, 2 litros, 3 litros, o sea, las dosis son muy dinámicas y generalmente no tenemos forma tampoco de monitorearlo. Entonces, probablemente por ahí se muera por eso el paciente también, porque estamos dando menos antibióticos al que tendríamos que dar. Entonces, esta es, bueno, aquí nos acordamos un poquito de lo que era la insuficiencia renal y hasta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 48 72 horas de capaz de tener un paciente con insuficiencia renal transitoria. Y acordémonos lo siguiente, que nosotros tenemos la principal periodo de complicaciones bacteriémicas
en las primeras 48 horas. Entonces, ese tiempo nosotros tenemos que ser muy obsesivos con la dosis de antibiótico en el paciente renal, en todos los pacientes críticos, pero en estos pacientes más aún, ¿sí? Porque, le digo, es muy dinámico, el paciente por ahí tiene una creatinina 1,9, un 2 y demás, y después, en menos de 48 horas, ya cambió, en 6 horas ya cambió, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para tener esta obsesión? Bueno, es hacer mediciones de clearance, ¿sí? El clearance sabemos que es engorroso y demás, y que juntar la orina 24 horas, si bien hay estudios que podemos hacer orina hasta de 2 horas para hacer un clearance medio arriesgado, pero lo hay. Entonces, pero bueno, hay que medir la fórmula Crocov y la fórmula DAC. No nos sirve a nosotros, a nuestros pacientes clínicos, tiene muchos errores, entonces necesitamos medir, juntar orina y medir. Y acá traje a Vicky y a la experiencia nuestra, porque es importante. ¿Qué se afecta en el paciente renal? Se afecta la distribución y la excreción, básicamente, ¿sí? Como todo el paciente crítico con situación especial. Nosotros tenemos que tener en cuenta, además de la terapia, ¿qué terapia es? Tenemos que conocer qué terapia está haciendo de soporte renal. No es lo mismo un intermitente, un extendido y una continua. Y de la continua no es lo mismo una ultrafiltración de 3 litros que de 2 litros 1 litro, o una hemofiltración o una hemodiafiltración. Obviamente que no vamos a saber eso de memoria. A tablas avisadas por ahí guías, hay libros y nos vamos a ir mirando y eso, por suerte, hay algunos antibióticos más estudiados que otros. La siguiente. Ese es un lindo artículo que estaba para que se puedan ver si les interesa, ¿no? Después se lo dejo. Y hay tablas y uno dice, y si uno se pone a ver, la verdad es que no hay, se está hemodiafiltrando 3 litros, no hay mucho ajuste en general de las drogas. Sí, tenemos que, por ejemplo, la polimixina, lamentablemente, con esto no está muy medido y estudiado, así que nosotros lo usamos mucho y es un gran desafío para nosotros, porque es muy difícil también llegar a dosarlo, no dosa nadie acá en Argentina. Y no hay tanto estudio de colistin, hay pocos casos, pero bueno, bancos, beta-lactámicos, amiloglufósidos, esto está bien estudiado. La terapia siempre tiene que ser individualizada, tengo que estar muy encima del paciente porque va cambiando el tratamiento y tengo que ajustarlo. Y tengo que tener en cuenta si puedo cambiar el antibiótico, que no se elimine por vía renal, y tengo otra opción, lo tengo que utilizar en estos pacientes, ¿no es cierto? Sí, la siguiente. Muy rápido porque no sé si voy los tiempos bien. Y bueno, otra tabla, ven como, miren el meropenem, esto es extendida, esto es las horas de, también están de hemodiálisis continua, listo, pero a las 12 horas hubo que interrumpir el tratamiento, entonces hay que reajustar ahí, ¿ves? Que quedó continuo y al otro día 12 horas que no va a estar realizando, entonces va a haber que hacer un nuevo ajuste, ¿sí? La siguiente. Y por último, en obesidad. ¿Qué pasa en obesidad? Lo que tengo que tener, que también es otro gran desafío, es el peso del paciente. ¿Y qué peso utilizo? Y hay otro problema acá. El peso total, que sería el peso actual, que es el peso que nosotros tenemos una balanza, diríamos, como más acercados a esto, pero si no tenemos que preguntarle a la familia cuánto pesaba y ahí están las dudas y demás. La fórmula para corregir el peso ideal y hacer el peso ajustado, que es una mezcla entre el peso ideal y el peso actual. ¿Sí? Para algunas drogas está muy estudiado que se utilizan las dosis de carga, todo lo que se hace en el cálculo del peso ajustado, pero para otras se usa el peso actual. ¿Sí? El obeso se afecta, por supuesto, el volumen de distribución. Se afecta la distribución y la eliminación como el renal también, y afecta sobre todo las drogas hidrofílicas, que tienen un mayor volumen de distribución, cuando tienen bajo volumen de distribución, pero cuando yo los expando, el obeso de por sí tiene mayor líquido intersticial. La siguiente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La composición corporal del peso, el flujo sanguíneo y la unión a proteínas, que se altera de la eliminación. Acá va a tener relevancia en general también el hígado, probablemente también sea de obeso por esteatosis hepática, entonces tenga alteración hepática también, y renal, por supuesto, porque en sí
tiene comorbilidades, en general no es obeso solo, es hipertenso, diabético, tiene alteraciones ya del filtro glomerular previamente. Entonces siempre debo usar el Freenet real, no el Freenet medido, no el Freenet calculado por la fórmula, y debo, si lo puedo, o pedir, o ver cómo hacer el monitoreo de las pruebas. Es decir, sabemos que la vancomicina se usa, los estudios dicen que hay que usar el peso actual, igual tiene un límite, pesa 200 kilos, tampoco, si el límite es 2,5 gramos para la dosis de carga. Los aminoglucósidos se deben ajustar con peso ajustado, ¿sí? Y los beta-lactámicos, el lactasa, el meropenem, usaba dosis continuas prolongadas, la recomendación como el resto de los pacientes críticos. Sabemos que el inosol y ticlopina no se modifican y las fluoroquinolonas, que tienen un gran volumen de distribución, deberían utilizarse en dosis máximas, ¿sí? Y la siguiente. Entonces, como conclusión de todo ello, nosotros sabemos que la terapia debe ser individualizada, que el tratamiento con dosis estándar no es compatible en el paciente crítico, que el concepto de prueba y de stewardship y de mediante programa de optimización es válido y favorece, que debemos utilizar modelos PKPD, que debemos medir clearance, que debemos hacer monitoreo plasmático cuando podamos, y que la duración más breve, lo más breve posible de la terapia antibiótica es la estrategia todavía aún más eficiente, ¿sí? Entonces, les empecé diciendo que desgraciadamente usábamos innecesariamente, inadecuadamente y de manera subóptima los antibióticos. Entonces tendríamos que, la siguiente, llegar a usar apropiadamente, de acuerdo a la sensibilidad, adecuadamente, de acuerdo a la concentración del sitio donde va a poner el antibiótico y de forma óptima utilizando el modelo PKPD. Muchas gracias. Bueno, Rosana, muchas gracias. Muy amable. Te repito que afuera el estado de anotarse. Ahora